desvalorización que sufren como autoridad territorial a la hora de participar en medios como si lo hacen las autoridades estatales. Se visibiliza el desconocimiento de los saberes y las problemáticas de las comunidades multiétnicas y multiculturales en los territorios. También se visibiliza el escaso acceso de las comunidades al sector financiero. En un segundo momento, y aparece fortalecer los procesos de articulación territorial sindical para unificar y optimizar tiempos, recursos y elaboración, que los grupos al margen de la ley no afecten a la población indígena, que se generen y se fortalezcan y promuevan la participación de la población vulnerable. También resulta necesario garantizar el acceso a la universidad a comunidades rurales con el fin de que nuevas generaciones enriquezcan los procesos organizativos de sus comunidades desde sus aportes. Que exista una soberanía y una autonomía alimentaria, que se creen redes de comercialización y autoabastecimiento alimentario, que la forma de abordar las problemáticas de los territorios por parte del gobierno se haga partiendo de un enfoque territorial que reconozca las problemáticas y los contextos sociales, que se logre una calidad de vida o una vida digna. Representantes de todas las organizaciones, tal como lo presentó la compañera, no vamos a repetir la participación que se dio aquí, prácticamente fue de todas las organizaciones en las diferentes mesas. Entonces, se elaboró un documento que se trabajó por las organizaciones que hacíamos parte de la convocatoria del encuentro durante más de mes y medio, donde participaron personas de esas organizaciones, y ahí en ese proceso construimos un documento inicial que servía como motivador de la discusión en torno a lograr este planteamiento. Se enriqueció el documento participantes por cada uno de los subtemas. Esto fue una construcción netamente colectiva y los resultados aquí simplemente vamos a esbozar las líneas gruesas y los mandatos generales en proyecto de que después se reunirá una misión de relatoría y se sacará una relatoría solamente redactada por 2 o 3 personas para que salga un documento homogéneo. Mientras tanto, aquí vamos a recolectar la relatoría de las 3 subcomisiones, que quedó de esta forma, como mandatos populares, y tratando de recoger fielmente todos y cada uno de los aportes de todos y cada uno de los compañeros. Participaron el 97% de las organizaciones que estamos aquí presentes. Entonces vamos a continuar, gracias. Como ustedes pueden suponer, el problema ambiental es complejo, la solución es compleja también. Alcanzamos a identificar en la mesa de trabajo ayer más de 70 factores tensionantes ambientales en todas las regiones del país. Y nos parece importante resaltar, antes de comenzar, digamos, la lectura de esos factores tensionantes, resaltar unos antecedentes importantes de política pública ambiental. Un primer aspecto es la consulta previa indígena del Cauca Creek, que genera un debate, y el debate se dio. El documento quedó ahí como documento provocador, pero a partir de eso construimos una propuesta que hemos llamado hacia un movimiento social fuerte, y unitario comprometido con la paz y la justicia social. La unidad del movimiento social ha sido un ideal constante de varias expresiones organizadas del pueblo colombiano a lo largo de varios años de lucha y compromiso en la construcción de la paz y la justicia social. Encuentros, movilizaciones, asambleas populares locales, regionales y nacionales, mingas, paros, resistencias territoriales y culturales, territorios de paz, refugios humanitarios y muchas otras expresiones de autonomía y soberanía popular han marcado la historia reciente de las comunidades y sus organizaciones.
Hoy, ante la posibilidad de avanzar en la llamada paz total y la oportunidad de desatar los cambios estructurales que requiere nuestra sociedad para sostener e impedir posteriores ciclos de violencia, el movimiento social hace un nuevo esfuerzo de unidad, partiendo de reconocer las diferencias y sus construcciones comunes. Este importante reto de construir la unidad en un momento histórico de cambio para la sociedad colombiana pone a su vez nuevos escenarios de movilización y acción social, tanto locales como nacionales, y mayores niveles de coordinación y organización, tanto en calidad como en cantidad, que nos conduzcan a alcanzar mayores espacios de gobernabilidad nacional y local y acceder a nuevos escenarios de poder político, económico y social que se pongan al servicio del poder popular. Para continuar el camino de la construcción de la unidad, las organizaciones nacionales y sectoriales reunidas en el Encuentro Social por la Paz, teniendo en cuenta una serie de obstáculos, dificultades y problemas que han atentado e impedido mejores escenarios de unidad y coordinación, e invitamos a aquellas expresiones organizativas que por múltiples razones no pudieron acompañarnos, manteniendo la autonomía y teniendo en cuenta los mecanismos propios de toma de decisiones, mandar implementar en todos sus niveles e instancias propias lo siguiente. Primero, instalar una mesa unitaria permanente de interlocución social para la paz de carácter horizontal, en donde participe al menos un delegado o delegada por cada una de las organizaciones y plataformas que promovieron este encuentro, y mantenga el espíritu convocante a otras expresiones organizativas que no pudieron acompañarnos. Esta mesa de interlocución tendrá como estrategia central dialogar e incidir ante el Gobierno Nacional y el Estado en temas relacionados con la construcción de la paz y la justicia social, participar y propiciar la participación social y popular en los futuros espacios que se habiliten desde las mesas de conversaciones con grupos armados organizados, sean estos de carácter político o no. El proceso de unidad y coordinación propenderá siempre por propiciar cambio transicional con el fortalecimiento del poder popular, cuidando de lo público y lo social con el acompañamiento en la búsqueda de la unidad nacional, aplicando la democracia y fortaleciendo los procesos formativos de liderazgo. Reconocer y visibilizar experiencias territoriales locales de resistencia, persistencia y autonomía para la paz y la justicia social. Construir y recuperar la verdad y la memoria en el camino de la reconciliación. Promover y mantener los diálogos multiactores que nos permitan recuperar saberes,
interlocales, municipales, departamentales y regionales, se vienen dando los encuentros sociales en términos de lo que va a ser el Encuentro Social por la Paz, el Encuentro Nacional de Organizaciones, Iniciativas y Procesos Sociales que construyen paz en el marco de las organizaciones en el camino de la implementación del Acuerdo de Paz Total en Bogotá. El objetivo del encuentro se centrará en continuar el proceso de deliberación alrededor de los temas centrales de carácter político, social, económico, de construir la paz total integral, un mandato nacional por la paz. Los ejes temáticos que se tratarán son del orden político y reconocimiento de garantías de los sujetos sociales y colectivos, el papel de la sociedad civil en el proceso de paz total, democracia y poder local, justicia social y ambiental, procesos de unidad, interlocución política y movimiento social, así como la política de reconocimiento y garantías de sujetos sociales y colectivos, comunidades étnicas, campesinas, ruta de emergencia para la protección de comunidades y organizaciones, líderes sociales y lideresas defensoras de derechos humanos y firmantes del proceso de paz. En tal sentido, es transversal las organizaciones multilaterales de las Naciones Unidas, de la Comunidad Económica Europea. Allí asistirán organizaciones como Redepro de Paz, Redepaz, SINCOP, FECODE, Mosodic, organizaciones sindicales como la CUT, Pastoral Social, FAOS, Asumir, la UNIC, la CRIC, UNEC, entre otras. En ese sentido, las organizaciones comunales harán presencia en este gran proceso social de integración nacional. En tal sentido, el Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, Agenda Pública, Corresponsales de Paz, está articulando todo el cubrimiento periodístico en este fin. Los convocantes, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, Red de Programas de Desarrollo Paz, Repro de Paz, Pastoral Social, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, la Unión Nacional de Integración Rural, la Central de Integración Cooperativas, procesos y organizaciones comunales, sociales y juveniles, pero seguimos en la unidad. Y uno de los temas que me parece importante es el tema del quinto punto, el tema de la unidad y cómo interlocutar con el gobierno colombiano y con los gobiernos de cooperación internacional. Creo que el día de hoy y mañana lo que vamos a hacer es producción ideológica, producción política, producción de articulación, de unidad y obviamente al gobierno reemplace y coopte el movimiento popular. Manos, semillas y murciélagos. Lo que necesitamos es que el movimiento popular sea autónomo del gobierno. Que sean dos lógicas diferentes, allá la institucional, la que se rige, o del cual emana todo poder posible, incluso el institucional. Esos dos mundos deben ser autónomos, pero conectados entre sí. Se trata de inaugurar un gobierno con los movimientos sociales, no un gobierno sobre los movimientos sociales. Es un honor poder estar aquí hoy. Esta semana estamos celebrando el aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. Para Noruega, la construcción de paz es nuestra prioridad más alta en Colombia. Y en este trabajo, ustedes son socios muy importantes. Las organizaciones legislativas y procesos sociales pueden jugar un papel muy importante en los procesos de paz. Ahora aquí están retomando con el ELN. Las organizaciones sociales y la sociedad civil es clave porque tienen un conocimiento valioso para cómo se puede solucionar el conflicto y mejorar la situación para la comunidad. Una sociedad civil activa, como la que tenemos en Colombia, que presenta propuestas concretas
Representa para la memoria este lugar, este momento y un proyecto de vida que se circunscribe en un proyecto de gobierno por la vida. La participación activa de la sociedad civil no solo es relevante y valiosa durante el proceso de puede fortalecer la legitimidad y la aceptación ciudadana de lo acordado. Ustedes son el ejemplo vivo de que Colombia cuenta con una sociedad civil convencidos de que la construcción de paz requiere el esfuerzo de la coordinación y el compromiso de cada uno de los actores y sectores que están presentes en el país. La promoción de los derechos humanos y la construcción de paz son prioridades de la política exterior del gobierno suizo en el mundo. En Colombia, ya la embajada viene apoyando estos esfuerzos en estos temas desde hace más de 20 años. En este contexto, para nosotros, la participación efectiva y segura de la sociedad civil es una de nuestras principales líneas de trabajo. Consideramos que es fundamental dar continuidad a la participación en el nuevo contexto, en la implementación de la política de paz total. Nosotros desde la Embajada de Suiza hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con las organizaciones, con los movimientos sociales y nuestros... Mi nombre es Carlos González, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Y gracias por la invitación al espacio, por poder apoyar un granito de arena que se lleva a cabo. Y desde nuestro mandato, la OEA de 2004 hemos sido testigos del rol que han tenido las organizaciones de la sociedad civil, los procesos sociales, las comunidades de base en todo el territorio nacional. Y este momento es un reconocimiento a ustedes de poder hacer un alto en el camino, como decía Emil, para seguir. Estamos en un momento histórico muy importante. Colombia tuvo una alternancia en el gobierno y que configura toda la geopolítica del continente. Entonces, sea el que sea. Entonces, ese es el llamado, esa es la invitación, y que este trabajo realmente genere una ruta de participación, de articulación desde la sociedad civil, y reiterar que desde la OEA y sus 18 oficinas a nivel nacional, en mayor o menor medida, en nuestras posibilidades van a contar con nuestro apoyo y con los que mandate este ejercicio de sociedad civil. Y muchas gracias por el venir aquí me dijese que hablara poco y escuchara mucho, que es por lo que veníamos, así que voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a todos ustedes por la invitación a estar presentes aquí. Es una invitación, un agradecimiento en nombre del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, quien se excusa por no poder estar hoy presente aquí, por estar asumiendo otras tareas que anteriormente mencionaba Luis Emil. Como saben, la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia está aquí a solicitud de los colombianos y colombianas para verificar la implementación del acuerdo de paz. Para nosotros esa implementación debe realizarse en los territorios. Y pues tenemos en muchos de esos territorios y hemos estado en contacto con casi todas las organizaciones presentes aquí y con aquellas con las que hemos estado. Aprovechemos la oportunidad para establecer ese contacto. Esa implementación, además, que es el motivo que nos reúne aquí a todos hoy, que por tanto no podemos dejar de apoyar en este momento. Un momento muy importante, como han mencionado las personas que me han antecedido en la palabra, para el acuerdo y para todo el mundo. Quisiera aprovechar para reflexionar con ustedes sobre la importancia que el acuerdo de paz en Colombia tiene para el mundo, para el resto de países, para países que se encuentran en situaciones de conflicto y que están mirando atentamente a qué está ocurriendo en Colombia para tomar decisiones sobre qué camino tomar. En ese sentido, la participación de la sociedad civil es un elemento diferenciador. Esa participación es la que nosotros desde la misión de verificación queremos fomentar y alentar, porque nos parece que es el elemento que hace la diferencia. Como ustedes saben, el acuerdo de paz se plantea desde una perspectiva no solo de inclusión, de diversidad, sino de hacer llegar al Estado a aquellos territorios donde no se haya llegado. En términos, en primer lugar, de seguridad y de participación, esa participación política y social que mencionaba Luis Emil anteriormente, y también de seguridad. Por lo tanto, y para no tomarme más tiempo, agradecerles la invitación de nuevo, celebrar que a 6 años de la firma del acuerdo de paz haya todavía un compromiso del Ministerio del Trabajo. Es para mí pues, muy grato estar aquí. Yo realmente me siento en casa con compañeros y compañeras, hombres y mujeres a los cuales
siempre he admirado, siempre he estado, digamos, como referentes de una lucha que ha sido muy larga en este país y que ha roto el conflicto armado y que ha roto la violencia generalizada, y que con esos pedacitos que nos han quedado hemos logrado sumar, pegarlos, juntarlos y hacer posible que hoy pues seamos gobierno. Y en eso creo que es el mensaje que queremos dar hoy. Este gobierno se debe al estallido social, se debe al movimiento social y popular, y eso esa es nuestra agenda. Es la agenda del gobierno del cambio, es la agenda del movimiento social y popular. Queremos llevar, digamos, estas banderas de transformaciones y reformas que sean posibles hoy, y eso, digamos, solo se logra con un movimiento social unido, cohesionado, crítico, autónomo, y en ese sentido yo quiero reiterar lo que nuestro presidente decía, y es que efectivamente tenemos que ser capaces de seguir consolidando el movimiento alternativo en nuestro país, y en ese caso nuestro papel como gobierno es abrir todas las posibilidades para el diálogo social, para que estas, digamos, voces y estas deliberaciones sean escuchadas por parte del gobierno y sean pues materializadas en esta agenda de transformación, donde por supuesto el tema de paz es central. O sea, y ustedes lo saben y lo hemos ratificado. El tema de la paz total es un tema, es una deuda de este país, es una agenda que nos merecemos como colombianos y colombianas, dejar atrás tanta violencia y todos estos dolores que ha causado el conflicto armado, que podamos pues repararnos y sanarnos como país. Y eso pues es un poco lo que yo siento hoy aquí, esa fraternidad, ese calor humano que nos debe rodear y que es el que puede y nos permite ir rompiendo todas esas barreras que justamente un poder hegemónico ha generado, y que ha generado discriminación, exclusión, violencia. Y en ese sentido, pues a nombre de nuestra ministra Gloria Ramírez, a nombre pues, del Gobierno Nacional, decirles que estamos hoy presentes y muy atentos a escucharles, a poder construir estos canales de articulación, y a decir que todo nuestro reconocimiento a ustedes, quienes han hecho posible esta esperanza. Y recordar también pues a Pablo Milanés, que se nos fue ayer, decir que el Pablo Milanés de la canción por la unidad latinoamericana, que decía que lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas, y eso es lo que hoy debe, digamos, orientarnos y guiarnos. Entonces, éxitos en sus liberaciones. Gobierno con poder popular, con movimientos sociales y no sobre movimientos sociales. Con el dedo meñique, y decimos, con el meñique. No decimos el chiquito porque le porque la naturaleza también está. Con ella decimos, y nosotros, solo uno tiene razón. Debemos elegir con el sentimental. Afrodescendientes, amerindios, de Colombia, potencia mundial de la vida. Y finalmente con
Dice ya, Colombia, potencia mundial de la vida, en la comprensión del Frente Amplio que dijo Ismael al principio, en un frente unido desde Colombia, potencia mundial de la vida, realizando la Asamblea Continental Constituyente de la defensa de la Amazonía, los Andes, el Chocó y todo el ambiente que ya se completó en el pacto de Suba del movimiento ambiental aquí presente. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Jason, de los pueblos afros y coordinador de la Guardia Cimarrón. Buenos días para todos. Mi nombre es Jason Mosquera, un saludo ancestral porque el pueblo negro unido sobre toda la periferia del Pacífico colombiano. Hoy estamos aquí, pero voy a saludar a la mesa principal y a todos los cooperantes que son posibles en este evento. Saludar a los compañeros del Partido Histórico que están aquí presentes, saludar a las organizaciones sociales, consejos comunitarios y de víctimas que estamos aquí presentes. El pueblo negro no somos oposición, somos gobierno. Construyemos la paz total que tanto quieren nuestros consejos comunitarios y organizativos. Allí va a haber un documento que se va a leer para deliberación, pero vamos a trabajar todo el tiempo hasta las 6 de la tarde y ahí van a haber unos relatores y unos compañeros relatoras que van a ayudarnos a guiar la deliberación hasta obtener por la tarde un documento mandato sobre ese tema. De las personas que se sienten bien en ese tema, ojalá no pasemos de 40 para hacer equitativas las comisiones, estarán trabajando aquí, en este salón, la comisión 1. Luego vamos a trabajar, otro grupo va a ir a la comisión 2, que es el papel de la sociedad civil en la implementación del acuerdo de paz y el proceso de paz total. Esto es más para los pasólogos y pasólogas, los que han estado trabajando todo este tema, ¿no? Cómo vamos a intervenir, cómo vamos a trabajar los componentes de la paz, la visión de la sociedad civil, el diálogo con los grupos armados y cómo vamos a participar en la implementación, porque acordémonos, 4 años de desimplementación, tenemos que recuperarlos urgentemente con 4 años de implementación acelerada con participación. Allá el 1 de noviembre es un día bueno. Ahí la comisión 40 personas. No quisimos decirles váyanse maestras, sino que cada uno vaya meditando en donde se siente bien. Esa va a trabajar abajo, en el piso 8. Ahí hay un espacio. La comisión 3, democracia y poder local. Ahí está el compañero que va a trabajar en la comisión 3. Víctor, democracia participativa, soberanía popular, poder de decisión, mandatos populares, poder constituyente, todo
o no? Esas son las tareas. Vamos a incidir en los gobiernos, vamos a hacer gobierno popular en los municipios. Eso es la tarea de esa comisión. Al que le gusta este tema, allá está Leonardo, por ejemplo, Asamblea Constituyente de Bogotá, el primer Premio Nacional de Paz, que nos puede ayudar en ese tema, con otros y otras, el autogobierno, ¿cómo es este tema, no? La autonomía de los pueblos, Tarcisio, con el movimiento por la Constituyente Popular, todos esos temas aquí. Bueno, aquí lo que hay, como dijo Vladimir, es ciencia y arte para ser indispensables. Listo. Justicia social y ambiental. Bueno, todos los compañeros que trabajan en el tema medioambiental, la lucha contra el cambio climático, la economía para la vida, la defensa de los páramos, los ríos. Se reunió previamente la gente de aquí de la meseta, de la región central cundiboyacense, el sábado pasado. Ahí está Harold. Harold, ¿dónde está ahí? En la ambiental, no. Harold, pero ahí hay compañeros y compañeras que les gusta ese tema. Saludamos a Guillermo. Y la comisión 5. Aquí sí, a los que nos gusta esa coordinación, esa incidencia, ese tipo de trabajo, porque aquí lo que buscamos es la unidad. Entonces, con un espíritu unitario, trabajamos en esa comisión del proceso de unidad, la interlocución política, la ruta de fortalecimiento territorial y nacional de esa unidad, la mesa de interlocución, y vamos a trabajar un tema que yo creo que es la primera vez que le damos un espacio en estos encuentros. La comunicación, la libertad de expresión y el periodismo al servicio de este proceso. ¿Cómo vamos a fortalecer las emisoras comunitarias, la radio comunitaria, la televisión comunitaria, nuestros periódicos, nuestras redes sociales? Porque siempre están allá como abandonaditos. ¿Cómo vamos a construir una comunicación popular para transformar este país? Entonces ahí está Fernando, que nos va a acompañar también en esta comisión. Interlocales, municipales, departamentales y regionales se vienen dando los encuentros sociales en términos de lo que va a ser el Encuentro Social por la Paz, el Encuentro Nacional de Organizaciones, Iniciativas y Procesos Sociales que construyen paz en el marco de las organizaciones en el camino de la implementación del Acuerdo de Paz Total en Bogotá. El objetivo del encuentro se centrará en continuar el proceso de deliberación alrededor de los temas centrales de carácter político, social, económico, de construir la paz total integral, un mandato nacional por la paz. Los ejes temáticos que se tratarán son del orden político y reconocimiento de garantías de los sujetos sociales y colectivos, el papel de la sociedad civil en el proceso de paz total, democracia y poder local, justicia social y ambiental, procesos de unidad, interlocución política y movimiento social, así como la política de reconocimiento y garantías de sujetos sociales y colectivos, comunidades étnicas, campesinas, ruta de emergencia para la protección de comunidades y organizaciones, líderes sociales y lideresas defensoras de derechos humanos y firmantes del proceso de paz. En tal sentido, es transversal las organizaciones multilaterales de las Naciones Unidas, de la Comunidad Económica Europea. Allí asistirán organizaciones como Redepro de Paz, Rede Paz, SINCOP, FECODE, Mosodic, organizaciones sindicales como la CUT, Pastoral Social, FAOS, Asumir, la UNIC, la CRIC, UNEC, entre otras. En ese sentido, las organizaciones comunales harán presencia en este gran proceso social de integración nacional. En tal sentido, el Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, Agenda Pública, Corresponsales de Paz, está articulando todo el cubrimiento periodístico en este fin.
Los convocantes, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, Red de Programas de Desarrollo Paz, Reprodepaz, Pastoral Social, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, la Unión Nacional de Integración Rural, la Central Integral de Cooperativas, Procesos y Organizaciones Comunales, Sociales y Juveniles, pero seguimos en la unidad. Y uno de los temas que me parece importante es el tema del quinto punto, el tema de la unidad y cómo interlocutar con el gobierno colombiano y con los gobiernos de cooperación internacional. Creo que el día de hoy y mañana lo que vamos a hacer es producción ideológica, producción política, producción de articulación, de unidad y obviamente al gobierno reemplace y coopte el movimiento popular para conseguir las iniciativas. Lo que necesitamos es que el movimiento popular sea autónomo del gobierno, que sean dos lógicas diferentes allá, la institucional, la que se rige, o del cual emana todo poder posible, incluso el institucional. Esos dos mundos deben ser autónomos, pero conectados entre sí. Se trata de inaugurar un gobierno con los movimientos sociales, no un gobierno sobre los movimientos sociales. La Embajada de Venezuela. Es un honor poder estar aquí hoy. Esta semana estamos celebrando el aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. Para Noruega, la construcción de paz es nuestra prioridad más alta en Colombia. Y en este trabajo, ustedes son socios muy importantes. Las organizaciones, iniciativas y procesos sociales pueden jugar un papel muy importante en los procesos de paz. Ahora que estamos retomando con el ELN. Las organizaciones sociales y la sociedad civil es clave porque tienen un conocimiento, respuestas valiosas para cómo se puede solucionar el conflicto y mejorar la situación para las comunidades. Una sociedad civil activa, como la que tenemos en Colombia, que presenta propuestas concretas, hace incidencia ante las partes e incluso presiona a las partes cuando no hay progreso, puede llegar a tener mucho peso durante negociaciones de paz. La participación activa de la sociedad civil no solo es relevante y valiosa durante el proceso de negociación, puede fortalecer la legitimidad y la aceptación ciudadana de lo acordado. Ustedes son el ejemplo vivo de que Colombia cuenta con una sociedad civil. Convencidos de que la construcción de paz requiere el esfuerzo de la coordinación y del compromiso de cada uno de los actores y sectores que están presentes en el país. La promoción de los derechos humanos y la construcción de paz son prioridades de la política exterior del gobierno suizo en el mundo. En Colombia, ya la embajada viene apoyando estos esfuerzos en estos temas desde hace más de 20 años. En este contexto, para nosotros, la participación efectiva y segura de la sociedad civil es una de nuestras principales líneas de trabajo. Consideramos que es fundamental dar continuidad a la participación en el nuevo contexto, en la implementación de la política de paz total. Nosotros desde la Embajada de Suiza hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con las organizaciones, con los movimientos sociales y nuestros... Mi nombre es Carlos González, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Y gracias por la invitación al espacio, por poder apoyar como la otra área que se lleva a cabo. Y desde nuestro mandato, la MAP OEA de 2004 hemos sido testigos del rol que han tenido las organizaciones de la sociedad civil, los procesos sociales, las comunidades de base en todo el territorio nacional. Y este momento es un reconocimiento a ustedes de poder hacer un alto en el camino, como decía Emil, para seguir. Estamos en un momento histórico muy importante
Colombia tuvo una alternancia en el gobierno y que configura toda la geopolítica del continente, entonces sea el que sea. Entonces ese es el llamado, esa es la invitación, y que este trabajo realmente genere una ruta de participación, de articulación desde la sociedad civil, y reiterar que desde la OEA y sus 18 oficinas a nivel nacional, en mayor o menor medida, en nuestras posibilidades van a contar con nuestro apoyo y con los que mandate este ejercicio de sociedad civil. Y muchas gracias por la venir aquí me dijesen que hablara poco y escuchara mucho, que es por lo que veníamos, así que voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a todos ustedes por la invitación a estar presentes aquí. Es una invitación, un agradecimiento en nombre del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Carlos Luis Massió, quien se excusa por no poder estar hoy presente aquí, por estar asumiendo otras tareas que anteriormente mencionaba Luis Emilio. Como saben, la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia está aquí a solicitud de los colombianos y colombianas para verificar la implementación del acuerdo de paz. Para nosotros esa implementación debe realizarse en los territorios. Y pues tenemos muchos de esos territorios y hemos estado en contacto con casi todas las organizaciones presentes aquí y con aquellas con las que hemos estado. Aprovechemos la oportunidad para establecer ese contacto. Esa implementación, además, que es el motivo que nos reúne aquí a todos hoy, que por tanto no podíamos dejar de apoyar en este momento. Un momento muy importante, como han mencionado las personas que me han antecedido en la palabra, para el acuerdo y para todo el mundo. Quisiera aprovechar para reflexionar con ustedes sobre la importancia que el acuerdo de paz en Colombia tiene para el mundo, para el resto de países, para países que se encuentran en situaciones de conflicto y que están mirando atentamente a qué está ocurriendo en Colombia para tomar decisiones sobre qué camino tomar. En ese sentido, la participación de la sociedad civil es un elemento diferenciador. Esa participación es la que nosotros desde la misión de verificación queremos fomentar y alentar, porque nos parece que es el elemento que hace la diferencia. Como ustedes saben, el acuerdo de paz se plantea desde una perspectiva no solo de inclusión, de diversidad, sino de hacer llegar al Estado a aquellos territorios donde no se ha llegado. En términos, en primer lugar, de seguridad y de participación, esa participación política y social que mencionaba Luis Emilio anteriormente, y también de seguridad. Por lo tanto, y para no tomarme más tiempo, agradecerles la invitación de nuevo, celebrar que a 6 años de la firma del acuerdo de paz haya todavía un compromiso del Ministerio del Trabajo. Es para mí pues, muy grato estar aquí. Yo realmente me siento en casa con compañeros y compañeras, hombres y mujeres a los cuales siempre he admirado, siempre he estado, digamos, como referentes de una lucha que ha sido muy larga en este país y que ha roto el conflicto armado y que ha roto la violencia generalizada, y que con esos pedacitos que nos han quedado hemos logrado sumar, pegarlos, juntarlos y hacer posible que hoy pues seamos gobierno. Y en eso creo que es el mensaje que queremos dar hoy. Este gobierno se debe al estallido social, se debe al movimiento social y popular, y eso esa es nuestra agenda. Es la agenda del gobierno del cambio, es la agenda del movimiento social y popular. Queremos llevar, digamos, estas banderas de transformaciones y reformas que sean posibles hoy, y eso, digamos, solo se logra con un movimiento social unido, cohesionado, crítico, autónomo, y en ese sentido yo quiero reiterar lo que nuestro presidente decía, y es que efectivamente tenemos que ser capaces de seguir consolidando el movimiento alternativo en nuestro país, y en ese caso nuestro papel como gobierno es abrir todas las posibilidades para el diálogo social, para que estas, digamos, voces y estas deliberaciones sean escuchadas por parte del gobierno y sean pues materializadas en esta agenda de transformación, donde por supuesto el tema de paz es central.
O sea, y ustedes lo saben y lo hemos ratificado. El tema de la paz total es un tema, es una deuda de este país, es una agenda que nos merecemos como colombianos y colombianas dejar atrás tanta violencia y todos estos dolores que ha causado el conflicto armado, que podamos pues repararnos y sanarnos como país. Y eso pues es un poco lo que yo siento hoy aquí, esa fraternidad, ese calor humano que nos debe rodear y que es el que puede y nos permite ir rompiendo todas esas barreras que justamente un poder hegemónico ha generado y que ha generado discriminación, exclusión, violencia. Y en ese sentido, pues a nombre de nuestra ministra Gloria Ramírez, a nombre pues, del Gobierno Nacional, decirles que estamos hoy presentes y muy atentos a escucharles, a poder construir estos canales de articulación y a decir que todo nuestro reconocimiento a ustedes, quienes han hecho posible esta esperanza. Y recordar también pues a Pablo Milanés, que se nos fue ayer, decir que el Pablo Milanés de la canción por la unidad latinoamericana, que decía que lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Y eso es lo que hoy debe, digamos, orientarnos y guiarnos. Entonces, éxitos en sus liberaciones. Gobierno con poder popular, con movimientos sociales y no sobre movimientos sociales. Con el dedo meñique, y decimos, con el meñique. No decimos el chiquito porque se puede. Con el meñique, porque la naturaleza también está. Con esa decimos, y nosotros, solo uno tiene razón. Debemos elegir con el sentimental. Afrodescendientes, amerindios, de Colombia, potencia mundial de la vida. Y
la Guardia Cimarrón. Buenos días para todos. Mi nombre es Jason Mosquera, fundador de la central del pueblo negro unido sobre toda la periferia del Pacífico colombiano. Hoy estamos aquí, le voy a saludar a la mesa principal y a todos los cooperantes que hicieron posible este evento. Allí va a haber un documento que se va a leer para deliberación, pero vamos a trabajar todo el tiempo hasta las 6 de la tarde y ahí van a haber unos relatores y unos compañeros relatoras que van a ayudarnos a guiar la deliberación hasta obtener por la tarde un documento mandato sobre ese tema. De las personas que se sienten bien en ese tema, ojalá no pasemos de 40 para hacer equitativas las comisiones, estarán trabajando aquí, en este salón, la comisión 1. Luego vamos a trabajar, otro grupo va a ir a la comisión 2, que es el papel de la sociedad civil en la implementación del acuerdo de paz y el proceso de paz total. Esto es más para los pastólogos y pastólogas, los que han estado trabajando todo este tema, ¿no? Cómo vamos a intervenir, cómo vamos a trabajar los componentes de la paz, la visión de la sociedad civil, el diálogo con los grupos armados y cómo vamos a participar en la implementación, porque acordémonos, 4 años de desimplementación, tenemos que recuperarnos urgentemente con 4 años de implementación acelerada con participación. Allá, el 1 de noviembre es un día bueno. Ahí la comisión 2, 40 personas. No quisimos decirles váyanse maestras, sino que cada uno vaya meditando en donde se siente bien. Esa va a trabajar abajo, en el piso 8. Ahí hay un espacio. La comisión 3, democracia y poder local. Ahí está el compañero que va a trabajar en la comisión 3. Víctor. Democracia participativa, soberanía popular, poder de decisión, mandatos populares, poder constituyente, todos esos temas que tienen que ver con la planeación participativa. Vamos a recuperar las asambleas populares municipales constituyentes. ¿Sí o no? Esas son las tareas. Vamos a incidir en los gobiernos, vamos a hacer gobierno popular en los municipios. Eso es la tarea de esa comisión. Al que le gusta este tema, allá está Leonardo, por ejemplo, Asamblea Constituyente de Bogotá, el primer Premio Nacional de Paz, que nos puede ayudar en ese tema, con otros y otras. El autogobierno, ¿cómo es este tema, no? La autonomía de los pueblos. Tarcisio, con el movimiento por la constituyente popular, todos esos temas allí. Bueno, aquí lo que hay, como dijo Vladimir, es ciencia y arte para ser sentipensantes. Listo. Justicia social y ambiental. Bueno, todos los compañeros que trabajan en el tema medioambiental, la lucha contra el cambio climático, la economía para la vida, la defensa de los páramos, los ríos. Se reunió previamente la gente de aquí
aquí de la meseta de la región central cundiboyacense el sábado pasado. Ahí está Harold. Harold, ¿dónde está ahí? En la ambiental, no. Harold, pero ahí hay compañeros y compañeras que les gusta ese tema. Saludamos a Guillermo. Y la comisión 5. Aquí sí, a los que nos gusta esa coordinación, esa incidencia, ese tipo de trabajo, porque aquí lo que buscamos es la unidad. Entonces, con un espíritu unitario, trabajamos en esa comisión del proceso de unidad, la interlocución política, la ruta de fortalecimiento territorial y nacional de esa unidad, la mesa de interlocución, y vamos a trabajar un tema que yo creo que es la primera vez que le damos un espacio en estos encuentros. La comunicación, la libertad de expresión y el periodismo al servicio de este proceso. ¿Cómo vamos a fortalecer las emisoras comunitarias, la radio comunitaria, la televisión comunitaria, nuestros periódicos, nuestras redes sociales? Porque siempre están allá como abandonaditos. ¿Cómo vamos a construir una comunicación popular para transformar este país? Entonces ahí está Fernando, que nos va a acompañar también en esta comisión. La compañera va a estar aquí, o quién va a estar con nosotros. El movimiento Somos. La Red Nacional de Iniciativa Ciudadana por la Paz y contra la Guerra, Redepaz. Una compañera de Redepaz que nos acompañe por aquí. A ver, ¿en dónde vamos? Vamos en Redepaz. Sí, Redepaz. Allá está Ángela, por ejemplo. Bueno. El movimiento sindical. En algunas oportunidades nos acompañó la UNED, la CTC, en algunas oportunidades la CUT dijo que estaba, y otras la USO. Así que aquí hay un compañero entonces de la CTC. Igual, la primera tarea de esta mesa es buscar a los que no están, porque si no, no sería unitaria. Oiga, sentado, amigo. Exploratorios de ciudad con posibilidades que venga la cultura urbana. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Aquí está la compañera de los reincorporados. Ahora damos espacio para las... Ojo, yo quería decir algo muy importante, no sé, con el atrevimiento, abusando del poder del micrófono. Hoy son 6 años. Esto se paga muy bien este hotel y parece que aquí no hubiera quien lo atendiera ni siquiera para las pilas. Pero bueno, hoy se cumplen 6 años del acuerdo de paz con la paz. A los compañeros firmantes del acuerdo de paz que hoy están con nosotros. Aquí está un compañero. A los más de 350 compañeros y compañeras firmantes del acuerdo de paz asesinados y asesinadas. Este es el mejor homenaje a ese proceso. Para mí no está ni en el Teatro Colón, ni en el extranjero. El homenaje no está ni en el Teatro Colón ni en Cartagena, está aquí, con la gente, con las organizaciones. Sigo, la organización solidaria SINCOP. Compañeros de SINCOP que siempre estuvieron y nos han acompañado, todo el sector solidario. El Consejo Indígena Muisca Chicha Cundiboyacense, muy bien con los compañeros. La Asociación Nacional Campesina Unidad y Reconstrucción, ANUC, Unidad y Reconstrucción. Las compañeras estuvieron muy activas ayer, no sé hoy.
no están, pero han estado en este proceso acompañándonos. Ahora, los compañeros, ¿tú no? ¿La organización? Yo soy Ana María Quintero, venimos acá invitados por Mosodic. Yo vengo en representación de la Asociación Comité Nacional de Excombatientes, Lisiados de Guerra, Adulto Mayor y Enfermedad de Alto Costo. Nosotros somos una organización que surge de estas tres poblaciones, todas y todas firmantes del acuerdo, y hoy estamos acá pues también porque tenemos mucho por hacer y mucho. Compañeras y compañeros, mi nombre es María Teresa Arango, soy lideresa social en la localidad de Emery y trabajo allá con las organizaciones de víctimas de conflicto. Soy desplazada de Medellín desde el año 98, cuando asesinaron al doctor Jesús María Valle. Yo hacía parte del comité de Jesús María Valle en Medellín. Aquí en Bogotá integro con todas mis compañeras de las distintas localidades y de Soacha el nodo de víctimas de Colombia Humana. Bueno, podemos ir acercándonos de aquí. Como les digo, lo que hay es trabajo. Compañeros, todo el que se postule va a estar aquí, sin ningún problema, trabajo. Lo que no hay es paga. ¿Cómo que no? Vamos a cambiar el país como no va a haber paga. Bueno. Compañeros, para todos muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Cortés, soy el representante legal de la Fundación de Escapada, es una organización social que viene trabajando casi 20 años en el restablecimiento de los derechos de las víctimas en el país. En este momento tuvimos representación en la CIT-310 en el departamento de Nariño para lo que fue la Cámara de Representantes. Estamos en la lucha y contribuyendo en el espacio y en los espacios que nos permitan hacer la divulgación del derecho nacional que tenemos todas las víctimas. Muchas gracias. Muy bien. A otros compañeros, Nadine. Buenas a las compañeras y compañeros, bienvenidos. Primero que todos somos Red de Paz. Estamos acá, somos las organizaciones que acompañamos este proceso y que lo hemos acompañado desde siempre. Mi nombre es Dolores, no se hagan burlar de mi nombre por favor. Mi nombre es Dolores Georgina Mujica Barrio, soy costeña, pero lo más importante, soy colombiana. Soy de cada rincón de Colombia. Soy la fundadora del movimiento Soy Mujer en Colombia. Soy la fundadora de la tribu Temoat, de la que se mencionaba ahorita, que es una tribu de mujeres autónomas, víctimas de diferentes hechos en Colombia, y su familia cubre todo el nivel nacional. Muchas Estamos gracias, a nivel Dolores. nacional. Y Muchas soy gracias, consejera consultiva, no porque tengo que aclarar quién soy para que sepa que no pasé por pasar. Soy consejera consultiva en Bogotá por 2 momentos, por política pública, que ahorita tenemos una reunión en Corferia, y también por mujer. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Soy Leonardo Padilla Pinto, uno de los líderes del proceso constituyente de Mogotes Pueblo Soberano, primer Premio Nacional de Paz, y quiero vincularme de manera voluntaria y con toda la decisión a fortalecer esa articulación de los procesos, que fuimos más de 200 procesos constituyentes en Colombia, luchando por hacer de la soberanía del pueblo el verdadero derrotero del trabajo en los territorios. Soy abogado, soy artista, músico por excelencia de nuestro folclore tradicional colombiano. Participo en el equipo de trabajo de la doctora Ana Teresa Bernal en la ciudad de Bogotá, y con todo el empeño quiero vincularme a este proceso tan bonito, a este proceso que le tiene que marcar un derrotero al poder popular en Colombia. Muchas gracias. Bueno, estoy contento porque casi que digo, los de la mesa quédense allá y los que no son de la mesa vengan para acá porque estamos más aquí que allá. Pero eso es importante. Sigue ahí otro compañero. Antes de darte la palabra, hemos recibido el saludo especial de la concejala Ana Teresa Bernal de Colombia Humana, que estuvo también en la mesa preparatoria de este evento. No pudo acompañarnos porque hoy está defendiendo un acuerdo allá en el Consejo y era hoy el día del trabajo, de su presentación. Un proyecto de la Tiquigua. Siga ahí, compañero. Bueno, mi nombre es Jaime Parra López, soy administrador público de PENSAP, soy
consejero del Consejo Territorial de Planeación del Valle del Cauca, por el sector comunitario y comunal, y hago parte, por supuesto, de la Red Nacional del Sistema Nacional de Planeación Participativa. En este momento, hoy hasta el sábado, estamos en el cuarto encuentro nacional del Consejo Nacional de Planeación, y dentro de 8 días hago parte del equipo coordinador nacional del 25º Congreso del Sistema Nacional de Planeación Participativa, para hacer el análisis en la instancia que corresponde de lo que ha recogido el candidato presidente Petro, de los diálogos regionales vinculantes. Por eso hoy quiero manifestarles que hasta que haya próximas elecciones de la Confederación Nacional de Acción Comunal que están pendientes, soy el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos, pero a partir de hoy hago parte de este frente amplio de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Los que vayan hablando pasen atrás para que los adelante. Muy buenos días, soy Eduardo Lorenzo Murillo, hablo en representación del Consejo Distrital de Paz. Como consejero de Paz hacemos una alianza a nivel nacional con otros consejeros y estamos aquí para aportar al proceso de paz. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Ilich Leonardo Rojas, soy firmante del acuerdo de paz, funcionario político. Para nosotros, a pesar de todo lo que ustedes conocen, de los tropiezos tan grandes que hemos tenido y la situación tan complicada que como reincorporados estamos viviendo en términos económicos, de seguridad y todo, queremos decir que seguimos acá, que seguimos frenteando y poniendo la cara a la paz, que a pesar de los llamados de guerra que nos están haciendo y como le digo, soy sociólogo y la formación le permite a uno tomar decisiones y seguir acá poniendo la cara a pesar de todo, pero hay compañeros que en medio de esa crisis económica, de seguridad y todo, se están devolviendo a pesar de que estamos en medio de llamados de paz. Entonces queremos decir que vamos a participar acá y que seguimos frenteando el trabajo y luchando por la paz de este país y no vamos a doblegarnos. Y estoy aquí, como siempre, trabajando por el bien de todas las comunidades. Gracias. Una anotación, perdón, compañeros, de que los compañeros y compañeras se sienten. Vamos a habilitar allá la inscripción para que nos quede claro quiénes son los que asumen este juramento popular. Sigue, compañero. Buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras que asisten a este escenario y que han venido participando desde ayer en la construcción efectiva de unos insumos que se van cocinando allí y que sin duda esos insumos son producto del trabajo que históricamente se han prestado en los diferentes sectores sociales y populares. Mi nombre es Juan González, igualmente como el camarada, soy firmante del acuerdo final, hay que dejarlo bien claro, esto no fue un acuerdo de paz, esto fue un acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, porque la firma de la paz no se garantiza entre actores armados, sino entre actores víctimas del modelo económico y del sistema de poder tan antidemocrático que son los movimientos sociales y populares. Entonces, es la construcción de una paz estable y duradera, y este escenario es uno de los tantos que se han gestado durante los últimos 6 años en aras a de construir la paz. Hacemos parte de una corporación que se llama Corpo Reconciliación, en el entendido de que somos dolientes de la implementación del acuerdo final y por efecto asumimos nuestro papel de reincorporados en el entendido de que la reincorporación solamente es posible en la medida en que se vaya avanzando en el cumplimiento del acuerdo final, toda vez que la reincorporación es parte integral del mismo documento. Y no podemos asumir ni entender una reincorporación si no va de la mano de una reconciliación. Por eso se llama el colectivo Corpo Reconciliación. Muchas gracias, compañero. Seguimos. Compañeros, compañeras, quiero hacer un llamado o recalcar el papel fundamental de la mujer en la construcción de la paz en Colombia. Esta visión de amor, organización, la visión administrativa, entonces para que nosotros como mujeres sigamos con fuerza construyendo este capítulo. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ya terminamos.
Licha Candelo, desde el Ministerio de Cultura de la Embajadura de Buenaventura. Hablo desde el arte y la cultura. Red Pacífico. Y desde acá, las poetas y los poetas de Colombia hemos hecho un tejido de paz. Tenemos la red de poetas del Pacto Histórico, el estallido poético que acaba de suceder en todo Colombia, Venezuela y parte de Latinoamérica, hasta la Patagonia Argentina. Y desde el arte y la cultura hemos venido tejiendo y construyendo paz, porque sin arte y sin cultura no es posible que haya paz en nuestros territorios. Así que bienvenidos al arte y la cultura. Desde la Embajadura de Buenaventura. Bueno, la idea era que dijeran el nombre, porque si todos nos vamos a presentar los 50 que estamos aquí, creo que nos vamos a demorar. Cortico para poder avanzar en lo que sigue. Muy buenas tardes para todas y todos. Yo me llamo René Flores, soy el presidente de una corporación de excombatientes del Oriente Colombiano llamado Corpesón. Estamos, compañeros, aquí con la frente en alto para seguir esta lucha. 40 años del movimiento armado y estamos para dar el resto de nuestra vida por nuestro pueblo y estar aquí en esta articulación de organizaciones sociales para crear la paz para Colombia. Gracias. Bueno, buenos días. Nuestra organización comunal, no menos importante, construyendo desde un principio, décadas y décadas, poniendo muertos, como todos los que estamos aquí, todas y todos. Hoy decimos, la organización comunal somos todas, todos y todes. Somos los afro, somos los negros, somos nuestros hermanos, nuestros ancestrales, somos los indígenas, somos los jóvenes, somos los adultos mayores que son la experiencia, somos todas, somos las mujeres. Es decir, las organizaciones sociales hoy, en este mandato popular, nos comprometemos desde el centro, pero también desde la región Caribe, desde la región de Santa Marta, desde el observatorio comunal, que es lo que identifica y justifica, aquí estamos para construir este gran mandato popular. ¡Viva la acción comunal de Colombia! Bueno, le pasó a decir que Guillermo, presidente. Compañeros, cortito, porque falta todavía una parte. Propaganda política. Falta una parte, cortico, compañeros. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcos Isabela Largo. Soy corresponsal de paz. Los que estamos aquí para visibilizar todo el escenario que la guerra implica, no solamente en lo político, en la guerra abierta, sino en lo económico, en el medio ambiente, y estamos para sacarle esa parte positiva y tejer. Bueno, compañeros, ya dijimos que dar saludos, compañeros, y avanzar, porque es que si no, vean, saludos y avanzamos. Ahora, yo les digo, el comité de las 19 organizaciones va a invitar y va a evaluar también el comportamiento de las organizaciones, porque esto, como les dije, es un compromiso. Siga, compañero. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Charles Martínez Valencia. Yo soy ingeniero ambiental y líder comunal y sociopolítico del Chocó. Exiliado por cuestiones de amenazas, por temas de violencia política, y hoy estoy radicando en Bogotá, tratando de ayudar a la transformación de esta ciudad, a toda Colombia y en especial a mi región pacífica chocuana. También hago parte de la organización El Futuro del Pacífico, que es una organización que contrasta una línea de desarrollo para Colombia, en las cuales podemos mirar el tema de la pesca, porque Colombia hoy en día no es líder en pesca mundial. Y también crear el Instituto del Agro,
Compañeros, es que ya hicimos todo eso en las comisiones. Mi nombre es Señor Beltrán, yo hago parte del Centro 10 de Inquilinos de la Central Nacional Provivienda, organización víctima del conflicto armado, reconocida desde el 2018. Y nos podemos también a participar también a través de los procesos con los que tenemos relación. Bueno, les digo de una vez, el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el CRIC nos vamos a encontrar y ahí repasamos toda esta lista. Algo así como el que llegó, llegó. Espérate, compañero, que es que si no compañero, sentado así. Oye, hermano, me bombardeó. Gracias. Buenos días. Un saludo desde la Universidad Distrital, simplemente para decirles esto. Primero, un llamado al respeto por la escucha de los demás. Segundo, muy humildemente lo digo como maestra universitaria, creo que aquí toca sumar, no decir yo represento, egocentrismos simulados. Ya lo dijo, aquí tenemos que sumar. Muchas personas que están ahí con el logo. Ustedes ven que como Universidad Distrital, como movimiento estudiantil universitario, no nos interesa tener protagonismo acá. Entonces seamos muy humildes. El conocimiento son ustedes, es trabajar. Pido un aplauso para los estudiantes que han estado detrás de este evento, Universidad Distrital. Estamos intentando que esta entidad nos dé un buen micrófono, pero ha sido imposible. Así que, compañera, le toca capela y vamos terminando para darle paso a dos palabras que nos han pedido, dos. Buenas tardes, mi nombre es Levinson Paloy y soy miembro de la Guardia Cimarrona. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Eliezer Quiñones Angulo y gracias por la invitación a este gran evento. Me suscribo hoy a nombre de los consejos comunitarios del municipio de Mahuí Payán, Barbacoas y Roberto Payán, ya que aquí no hay representación ni de personas fenomenal como zona roja, y es importante tener una representación en esa mesa. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jonathan Díaz, represento el movimiento sindical colombiano presente en la lucha de este país. Y mi trabajo es con los medios de comunicación alternativos y el tema comunitario de lo que hacíamos hace rato. Entonces nosotros estamos haciendo con riesgos en la Cámara la ley de tercería, que es lo público, lo privado, lo sólido, solidario. Aquí estamos, somos los que somos porque estamos. Chao. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos palabras. Compañeros, sí, ya me ha dicho 10 veces que llame a Cardona, ya lo voy a llamar, esas son las dos palabras que tenemos en lista. La compañera joven que está allá. Se responde Vía muy buenos días, Mutruba y Paola Valencia Ortiz, Parcela Indígena Cabromato Vía Caldas de Vena, una de las organizaciones que hace parte del Consejo Regional Indígena de Caldas, que nos sorprende pues no haber sido convocado en este espacio, del pueblo en Verachamí, orgullosamente tejiendo esas raíces de ancestralidad y de espiritualidad también. Agradecer mucho por el espacio, saludarlos de parte de mis autoridades físicas, pero también de parte de mis autoridades espirituales. Y el tema realmente era pequeñito lo que les quería comentar, y es que es un mensaje que también, digamos que los espíritus me han dado y que es importante dárselos a ustedes, y es cómo estamos también sanándonos nosotros. No es venir acá y decir que vamos a mirar cómo planteamos un desarrollo para la tierra, para el territorio, a mirar cómo planeamos un vivir bien,
sino también cómo estamos nosotros pensándonos en sanar este primer territorio como primer territorio sagrado. Entonces eso es lo que quería decirle. ¿Cómo apostamos nosotros a sanar ese territorio? ¿Cómo apostamos nosotros a sanar ese territorio que está allá, que está siendo muy herido y que ha sido muy herido milenariamente, pero que las organizaciones indígenas creo que de eso nos encargamos, de sanar el territorio y de pedir a ustedes que también se piensen para sanarlo? Era muy corto, de sanar la madre tierra. Muchas gracias por su coordinación. Y ahora sí le doy la palabra a mi compañero Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Comunal a partir del domingo. Es la siguiente. ¿Quieren de las conclusiones que el gobierno cumpla las conclusiones del encuentro de 20 de agosto allá en el Bicentenario, que iba a mantener una reunión permanente con los sectores sociales? Reunión no se ve. Eso quede claro. Que hay que establecer una fecha, y hora, por lo menos cada 2 meses, en que se reúnan con los sectores sociales para hablar sus políticas. Segundo, que esa reunión también sea regularmente y sin afanes con los parlamentarios que los llevamos a elegir y ahora no se dejan ni saludar. Y tercero, que en esa mal llamada reforma política, que es una reforma electorera, diga que la Registraduría Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil contabilizará los votos de las organizaciones ciudadanas que por lo menos el 30% de las existentes en un municipio presenten propuestas de interés público. Por ejemplo, plan de desarrollo ciudadano. Y que si esa propuesta gana, es vinculante y quién más puede que deje la plata. Por favor, actuemos sobre esa reforma política para que no sea una vergüenza. Actuemos y que le den poder al ciudadano, que le den poder al pueblo. Así sea reforma política, que se introduzca la posibilidad, repito, que las reuniones comunales y sociales convoquemos referendos, convoquemos consultas populares. ¿Acaso es exótico? Son 3 cositas nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Me faltan 20 segundos. Gracias. Pero hay una población dispersa, flotante, no solo aquí en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, que son los habitantes de calle. Hay un video, habitante de calle, de aquí del Cartucho, de Soacha, San Mateo. Soy de la ciudad de Santa Marta, hoy pertenezco a la organización comunal y estoy feliz, bendecido por pertenecer y ser la voz de aquellos de mis hermanos en el dolor. Era eso mismo. Así que el siguiente. A las 2 de la tarde hemos invitado al Gobierno Nacional y queríamos informarles. A la fecha, solamente una persona del Gobierno Nacional dijo que nos acompañaba. Se invitó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos otros funcionarios, así como la Comisión de Paz del Senado y la Comisión de Paz de Cámara, para entregarles para leerles parte de las conclusiones, seguramente no tan largas como aquí están, pero por lo menos sí unas puntadas de las conclusiones o de los mandatos. A la fecha solamente hemos tenido la confirmación de una persona. De todas formas la vamos a esperar a las 2 de la tarde, como habíamos dicho, porque el movimiento social cumple. Y como aquí se ha dicho, reafirmamos la tarea que queda en la Comisión Quinta de que vamos a buscar un escenario de encuentro entre la mesa de interlocución, la presidencia y la vicepresidencia para poder establecer una ruta de diálogo y de concertación tal como lo solicitó el presidente de la República el 6 de agosto. O sea que estamos cumpliendo. Ahí vamos, compañeros, no sé si... Y además, compañeros, vean, el hecho de que estemos aquí, ¿cierto?, en una conversa de unidad del movimiento social y popular,
con las diferentes expresiones, las diferentes versiones, que yo, que yo y que yo. Eso es válido y respetable, ¿cierto? Pero el hecho de que estemos aquí hoy y no venga el gobierno nacional hoy en cabeza de alguien, no implica que hay que mandarlo, señor presidente Petro. La próxima vez que nos convoque a una marcha, le salimos, porque es que no quiere decir que ahora estar en el gobierno y ningún viceministro o un técnico nos lo mande, porque en el gobierno hay compañeros nuestros de diferentes versiones políticas que hacen parte del gobierno, hicieron parte del sector popular. Entonces no quiere decir que estando yo en el gobierno te me olvides que fui sector popular. Lo digo por experiencia propia cuando fui funcionario público. Entonces simplemente, compañeros, esperémonos y les mandamos el mensaje. Aquí puede haber alguien que esté escuchando y ya lo sepa el presidente Petro o la vicepresidenta, que sepan que el movimiento indígena no está agachado frente a lo que está sucediendo en Colombia, ya que estamos presentes en esta mesa. Y si toca nuevamente hacerle una minga, la hacemos, compañeros, como sectores populares y sociales, porque a estos se respeta, compañeros. Aquí debe venir alguien despaciada, así sea, dar un saludo y irse, porque si no, compañeros, ¿dónde estamos construyendo el papel popular? Él lo dijo en el mandato: reúnanse y mandátenme. Lo mandatamos que esté aquí, presidente, y no vino. No mandó a nadie de sus Sanedrín. Entonces, ¿qué hacemos, compañeros? Esperémonos a las 2:30, y si no, fijamos una posición. Tenemos senadores amigos, representantes amigos que no han venido, y le hacemos llegar al señor presidente que nos incumplió hoy y apenas lleva 100 y pico días. Era eso, compañeros, gracias. Bueno, me parece que el ejercicio ha sido muy tenso, estamos cansados, por eso vamos a almorzar hasta las 2 de la tarde, volvemos y nos encontramos en este espacio, a ver, podemos hacer la interlocución que nos acaban de decir. Entonces, una parte de las personas que están acá, nos quedamos para almorzar acá, y otra en el restaurante que queda en el piso 7. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos quién es y quién? Los de esta parte que bajen al restaurante, los de esta parte nos quedamos acá. Bueno, o los de las mesas. 2 avisos parroquiales: quienes tienen que salir hoy tienen que ir a sacar la maleta ya, los que tengan que salir hoy. Y segundo,